Muy buenas tardes. De conformidad con lo establecido en el artículo 24, numeral 1 de la Ley de Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Oaxaca, da inicio a la presente sesión pública jurisdiccional convocada para su verificativo en esta fecha en el Salón de Plenos del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. En virtud de lo anterior, le pido por favor al secretario general, licenciado Rubén Ernesto Mendoza González, proceda a verificar el quórum legal y dé cuenta con los asuntos que se encuentran listados en el orden del día para su análisis y resolución en la presente sesión pública. Con su autorización, magistrada presidenta. En atención a su instrucción, me permito informarle que se encuentran presentes en este salón del Pleno la coordinadora de ponencia en funciones de magistrada electoral, maestra Lady Sibón Ramos Méndez, y el secretario de Estudio y Cuenta en funciones de magistrado electoral, licenciado Giovanni Javier Herrera Castillo, por lo que de conformidad con lo establecido en los artículos 19 y 48, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, existe quórum legal para sesionar válidamente. Aunado a lo anterior, magistrada presidenta, integrantes del Pleno, me permito informarles que en la presente sesión pública jurisdiccional, en términos de lo establecido en el artículo 31, fracción 6ª, de la ya citada Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, nos asistirán en la lectura de las cuentas jurisdiccionales respectivas el licenciado Edén Alejandro Aquino García, encargado del despacho de la coordinación de la ponencia de la magistrada presidenta, el licenciado Daniel Hernández Hernández, secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la ponencia de la magistrada en funciones, maestra Lady Sibón Ramos Méndez, y el licenciado Manuel Cortés Muriedas, secretario de Estudio y Cuenta adscrito a la ponencia del magistrado en funciones, licenciado Giovanni Javier Herrera Castillo. Asimismo, informo a los integrantes del Pleno de este tribunal que en el orden del día de la presente sesión se encuentran listados para analizar y resolver los siguientes asuntos: 4 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 3 juicios para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, un procedimiento especial sancionador y un recurso de apelación, cuyos datos de identificación fueron precisados en la lista de asuntos a resolver, misma que fue publicada en los estrados físicos y en las plataformas digitales de este tribunal, de conformidad con lo establecido en el artículo 24, numeral 1, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral y de participación ciudadana para el Estado de Oaxaca, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 48, fracciones 11ª y 12ª de la ya referida Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca. Es la cuenta, magistrada presidenta, integrantes del Pleno. Muchas gracias, secretario. Integrantes del Pleno, está a nuestra consideración el orden del día que se propone para la discusión y resolución de los asuntos antes referidos. Si alguien desea hacer el uso de la voz, favor de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Al no haber intervenciones, le solicito por favor al secretario general tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta, integrantes del Pleno. En términos de lo establecido en el artículo 48, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, procedo a tomar la votación en relación a la aprobación del orden del día. Magistrada presidenta, maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor. Gracias, magistrada presidenta. Magistrada en funciones, maestra Lady Sibón Ramos Méndez. A favor. Gracias, magistrada en funciones. Magistrado en funciones, licenciado Giovanni Javier Herrera Castillo. A favor. Gracias, magistrado en funciones. Magistrada presidenta, me permito informarle que el orden del día ha sido aprobado por unanimidad de votos. Una vez aprobado el orden del día, se procede con el estudio y análisis de los asuntos a resolver. En virtud del anterior, le solicito al licenciado Edén Alejandro Aquino García de cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno de este tribunal a cargo de mi ponencia. Con su autorización, magistrada presidenta, magistraturas en funciones. La magistrada Elizabeth Bautista Velasco pone a consideración de las magistraturas integrantes del Pleno de este tribunal 2 proyectos de resolución correspondientes a un juicio ciudadano y un recurso de apelación que a continuación se exponen las razones esenciales de las consultas. En el juicio ciudadano 87 de este año, promovido en contra de la omisión o dilación procesal atribuida a la Comisión Nacional de Conciliación, Garantía de Justicia y Controversias del Partido del Trabajo, de sustanciar el recurso de apelación y dictar resolución correspondiente, como le fue ordenado por ese tribunal mediante acuerdo plenario de 22 de enero de 2024 en el expediente JDC, diagonal 12, diagonal 2024, relacionado con la omisión de actos de violencia política en razón de género, así como de ocultar información respecto al proceso interno de selección de candidaturas locales para el proceso electoral ordinario 2023-2024 en el Estado. La ponencia propone declarar la existencia de la omisión o dilación atribuida, pues aun cuando la responsable argumenta que los estatutos del partido establecen un plazo de 45 días para resolver la queja, se debe tener en cuenta el criterio establecido por los tribunales electorales
en el sentido de que en los asuntos relacionados con los procesos electorales se deben resolver de manera inmediata a fin de garantizar que las partes puedan agotar la cadena impugnativa y la probable vulneración no sea irreparable. Por lo que se ordena que la responsable emita la resolución correspondiente en el recurso de queja en el plazo de 5 días naturales, en la forma y en los términos y efectos presentados en el proyecto. Finalmente, me refiero al proyecto de resolución del recurso de apelación 13 de este año, promovido por el Partido del Trabajo, quien impugna del Consejo General del Instituto Electoral Local la presunta omisión de dar respuesta y resolver el fondo de una consulta formulada el pasado 29 de febrero. La ponencia propone desechar de plano el escrito de demanda, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia consistente en un cambio de situación jurídica, que ha dejado sin materia la controversia, al constatarse que el 6 de marzo de 2024 la Dirección Ejecutiva de Partidos Políticos, Prerrogativas y Candidatos Independientes del Instituto Electoral Local emitió una respuesta a la consulta planteada por el partido demandante y esta fue notificada en misma fecha. De ahí que, sin perjuzgar sobre la legalidad de la respuesta, al no ser materia del presente recurso, se considera que no existe la omisión atribuida a la responsable. Es la cuenta. Muchas gracias. Integrantes del Pleno, está a nuestra consideración los proyectos de resolución de cuenta. Si alguien desea hacer el uso de la voz, favor de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Al no haber intervenciones, le solicito por favor al secretario general tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta e integrantes del Pleno, en términos de lo establecido en el artículo 48, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, procedo a tomar la votación en relación con los proyectos de resolución con los que se les acaba de dar cuenta. Magistrada presidenta, maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada presidenta. Magistrada en funciones, maestra Lady Simón Ramos Méndez. A favor. Gracias, magistrada en funciones. Magistrado en funciones, licenciado Giovanni Javier Herrera Castillo. A favor. Gracias, magistrado en funciones. Magistrada presidenta, me permito informarle que los proyectos de resolución de cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 87-2024, se resuelve. Primero, se declara existente la omisión reclamada. Segundo, se ordena a la Comisión Nacional de Conciliación, Garantías, Justicia y Controversias del Partido del Trabajo dar cumplimiento a lo señalado en el apartado de efectos de la resolución. En el recurso de apelación identificado con la clave RA 13-2024 se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda. Ahora bien, le solicito al licenciado Daniel Hernández de cuenta por favor con los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno de este tribunal por parte de la ponencia a cargo de la coordinadora de ponencia en funciones de magistrada electoral, maestra Lady Simón Ramos Méndez. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrada en funciones, magistrada en funciones. Doy cuenta con el proyecto de resolución formulado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 91 del presente año, promovido por Domingo Aguirre Zárate, con el carácter de participante de la tercera convocatoria para integrar los 46 consejos municipales electorales, quien impugna del Consejo General del Instituto Electoral Local el acuerdo IEPCO CG 31-2024, por el que se aprobó la integración del Consejo Municipal Electoral de Villa de Tututepec de Melchor Ocampo, Oaxaca. En el proyecto puesto a su consideración, se propone por una parte sobreseer los agravios hechos valer respecto a la convocatoria, pues se advierte que la interposición del juicio para combatirla resulta extemporáneo. En el mismo sentido, se propone sobreseer respecto de los agravios hechos valer en contra del acuerdo IEPCO-COSEBINES 1-2024, emitido por la Comisión Permanente de Organización y Capacitación Electoral y Vinculación con el INE, dado que dicho acuerdo quedó superado con la emisión del diverso acuerdo IEPCO CG 31-2024. Ahora bien, respecto a los agravios hechos valer en contra del acuerdo IEPCO CG 31-2024, se propone declararlos infundados, pues si bien en la convocatoria se incluyen diversas etapas y calificaciones por cada una de ellas, en la misma se establece que, una vez determinada la elegibilidad de las personas participantes, el Consejo General cuenta con la facultad discrecional para designar a quienes integren dichos órganos desconcentrados, de entre las personas que cumplen con los requisitos para ejercer el cargo. Por tanto, se tiene que la decisión del Consejo General en cuanto a la selección de los perfiles más idóneos para el cargo, no solo se basó en el cumplimiento de todas las etapas del procedimiento, sino también en los criterios orientadores y los parámetros que la norma electoral contempla.
En consecuencia, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo IEPCO-CG 31-2024. Ahora bien, doy cuenta con el proyecto de resolución formulado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 92 del presente año, promovido por Taurino León Santos, militante del Partido Unidad Popular, quien controvierte de la Comisión de Honor y Justicia del citado partido la omisión de dar respuesta a su solicitud de fecha 26 de febrero del presente año. La ponencia propone desechar de plano la demanda, dada la inexistencia del acto omisivo que presuntamente vulnera los derechos políticos electorales del actor. Ello, pues se advierte que dicha solicitud no fue dirigida a la autoridad señalada como responsable. Enseguida, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 09 del presente año, promovido por Mario Reyes Torres, quien se ostenta como agente municipal de San Pedro Molinos, Oaxaca, quien impugna del Consejo General del IEPCO el acuerdo mediante el cual declaró como jurídicamente válida la terminación anticipada de su mandato como agente municipal del citado ayuntamiento. Pues a decir del actor, el acuerdo impugnado carece de la debida fundamentación y motivación. Asimismo, impugna la falta de personalidad jurídica de la figura denominada Comité Electoral de San Pedro Molinos. En primer término, se propone encauzar el presente juicio de la ciudadanía al denominado juicio electoral de los sistemas normativos internos, por ser este el medio de impugnación idóneo para conocer de los motivos de disenso hechos valer por el actor. En el proyecto se propone declarar como infundados los agravios hechos valer. Ello, pues del estudio a las constancias que integran el presente expediente, se advierte que el procedimiento de revocación de mandato del actor fue apegado al sistema normativo interno de la comunidad, pues las convocatorias fueron emitidas por autoridades facultadas para ello. Asimismo, cumplieron con la publicidad necesaria, lo que se vio reflejado en las personas que participaron en las asambleas generales comunitarias y se garantizó el derecho de audiencia del actor. Por otra parte, contrario a lo argumentado por el actor, la autoridad responsable fundó y motivó correctamente la resolución impugnada al expresar las circunstancias, razones y causas que tomó en consideración para resolver las solicitudes de intención. Sí se pronunció respecto al acto primigeniamente impugnado, existiendo adecuación entre los motivos invocados en el acto impugnado y las normas aplicables a este. Finalmente, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 15-2024, promovido por Jesús Martín Ojeda Méndez, autoridad auxiliar electa en la Agencia Municipal de San Pedro Molinos, Monterrey, del municipio de Salina Cruz, Oaxaca, en contra del presidente e integrantes del citado ayuntamiento, de quienes reclama la omisión del pago de dietas correspondientes a la primera quincena del mes de noviembre del 2023 a la fecha, así como el pago del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 2023. En el proyecto puesto a su consideración, se propone declarar parcialmente fundados los agravios hechos valer por el actor. Ello, pues la autoridad responsable acreditó haber cubierto un pago parcial de las dietas adeudadas al actor, mas no así la totalidad de la cantidad que le corresponde desde la primera quincena del mes de noviembre pasado. Por otra parte, no acreditó con documental alguna haber cubierto el pago del aguinaldo correspondiente al ejercicio fiscal 2023 a favor del actor. Por lo anterior, se propone el pago de las dietas y aguinaldo correspondientes. Es la cuenta magistrada presidenta, magistrada en funciones, magistrado en funciones. Muchas gracias. Integrantes del Pleno, está a nuestra consideración los proyectos de resolución de cuenta. Si alguien desea hacer el uso de la voz, favor de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias, gracias. Secretario, al no haber intervenciones, le solicito, por favor, tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta e integrantes del Pleno, en términos de lo establecido en el artículo 48, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, procedo a tomar la votación en relación con los proyectos de resolución con los que se les acaba de dar cuenta. Magistrada presidenta, maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada presidenta. Magistrada en funciones, maestra Lady Sibón Ramos Méndez. A favor. Gracias, magistrada en funciones. Magistrado en funciones, licenciado Giovanni Javier Herrera Castillo. A favor. Gracias, magistrado en funciones. Magistrada presidenta, me permito informarle que los proyectos de resolución de cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 91-2024, se resuelve. Primero, se sobresee respecto a los actos controvertidos por el promovente relativos a la convocatoria y el acuerdo IEPCO-COSEBINE 001-2024,
por lo expuesto en el considerando segundo de la sentencia. Segundo, se confirma en lo que fue materia de impugnación el acuerdo YEPCO-CG 31-2024 en términos de lo establecido en la sentencia. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 92-2024, se resuelve. Primero, este tribunal electoral es competente para resolver el presente juicio ciudadano. Segundo, se desecha de plano el presente medio de impugnación en términos de lo razonado en la resolución. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 09-2024, se resuelve. Primero. Segundo, se encausa la demanda del expediente JDCI denominado juicio electoral de los sistemas normativos internos en términos de lo establecido en la ejecutoria. Tercero, se declaran infundados los agravios hechos valer por el actor. Cuarto, se confirma el acuerdo impugnado en los términos de la determinación. En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en el régimen de los sistemas normativos internos, identificado con la clave JDCI 15-2024, se resuelve. Primero, es parcialmente fundado el agravio relacionado con la obstrucción del ejercicio del cargo atribuido al presidente municipal de Salina Cruz, Oaxaca, conforme a lo razonado en la sentencia. Segundo, se ordena al presidente municipal de Salina Cruz, Oaxaca, de cumplimiento al ordenado en la sentencia. Ahora bien, le solicito al licenciado Manuel Cortés Muriedas de cuenta, por favor, con los proyectos de resolución que se someten a consideración del Pleno de este tribunal a cargo de la ponencia del magistrado en funciones, licenciado Giovanni Javier Herrera Castillo. Con su autorización, magistrado en funciones. Doy cuenta con el proyecto formulado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 22-2024, promovido por Virgilio Bertín José Luna, quien promueve con el carácter de agente municipal electo de la Agencia Municipal Vicente Guerrero, Villa de Sachila, Oaxaca, quien reclama del presidente municipal y el ex agente municipal de la mencionada agencia la omisión de responder sus solicitudes respecto de la documentación necesaria para ser acreditado ante la Secretaría de Gobierno, así como la invalidez del Acta de Asamblea General Comunitaria de 24 de diciembre de 2023, donde se aprobó la terminación anticipada de su mandato. En principio, se propone su encauzamiento a juicio de la ciudadanía indígena por ser la idónea conforme se desarrolla en el proyecto. Ahora bien, en relación al agravio relativo al derecho de petición, la ponencia propone declararlo ineficaz, ya que si bien se constata que fue presentada la solicitud ante las diversas autoridades responsables a efecto de solicitar la documentación necesaria para realizar el trámite de acreditación como agente municipal ante la Secretaría de Gobierno, lo cierto es que su pretensión se tornó inalcanzable, ello porque antes de que se entrara en funciones fue realizada la Asamblea General de terminación anticipada de su mandato y por tanto no era jurídicamente viable acreditarse sobre un carácter que ya no ostentaba. Por otra parte, se propone declarar jurídicamente no válida la Asamblea General Comunitaria de 24 de diciembre de 2023 únicamente respecto de la terminación anticipada de mandato del actor, pues dicho proceso de terminación anticipada no cumplió con los lineamientos establecidos conforme al sistema normativo interno de la comunidad ni las directrices emitidas por la Sala Superior dentro del expediente Subreg 55-2018 y relativos. En efecto, de un análisis a los autos del expediente se constata que no existió convocatoria alguna para dicha Asamblea General. También se acredita que la Asamblea no versó única y exclusivamente respecto de la terminación anticipada de mandato del actor, además que no se cuenta con alguna constancia de que el actor haya sido notificado de la misma. En ese tenor, también se advierte que la Asamblea General Comunitaria no cumplió con el voto calificado necesario para este tipo de procedimientos democráticos. Por esta y otras razones que ampliamente se abordan en el proyecto, es que se propone declarar jurídicamente no válida la terminación anticipada de mandato llevada a cabo mediante asamblea de 24 de diciembre de 2023 y en consecuencia se determina la reviviscencia de la Asamblea General de 10 de diciembre del mismo año, donde fue electo el actor con todos los derechos inherentes al cargo. A continuación, doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en los sistemas normativos internos con clave JDCI 7-2024, promovido por Margarita Martínez Reyes y otros como habitantes de Llano de Álamo del municipio de San Lucas Oquiapan, Teotitlán, Oaxaca,
en contra del presidente municipal del ayuntamiento mencionado por la ratificación del representante municipal de esa comunidad, cuestión que, a decir de los promoventes, viola los derechos político-electorales de la ciudadanía de votar y ser votados. La propuesta que se pone a consideración del Pleno es desechar de plano la demanda que nos ocupa, toda vez que, conforme al requerimiento realizado a la Secretaría de Gobierno del Estado de Oaxaca, este informó que la comunidad de Llano de Álamo no se encuentra reconocida con ninguna categoría administrativa. Asimismo, se constata la inexistencia legal de la figura de la representación municipal. Por este motivo, a pesar de que la presidencia municipal reconozca dicho carácter para la comunidad de Llano de Álamo, lo cierto es que, al no contar con una de las categorías administrativas reconocidas por la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca, no se actualiza la competencia de este órgano electoral para conocer del asunto. Ello, desde luego, no implica un desconocimiento de la comunidad de Llano de Álamo como comunidad indígena, lo cual no se encuentra en controversia, sino que, tratándose de asuntos respecto de elecciones de pueblos y comunidades indígenas, se hace necesario el reconocimiento legal como autoridad auxiliar de la comunidad o el pueblo de que se trate para actualizar la competencia especializada de este tribunal. Finalmente, doy cuenta con el procedimiento especial sancionador 10 del año inmediato anterior, promovido por la presidenta y 2 regidoras más de un ayuntamiento en el régimen de partidos políticos en contra de otra regidora integrante del mismo ayuntamiento por la probable comisión de violencia política contra las mujeres en razón de género. En el proyecto puesto a su consideración, la ponencia propone aclarar la inexistencia de la violencia política en razón de género atribuida a las denunciadas. Se dice lo anterior, pues, de los hechos que este tribunal consideró que se encuentran acreditados y sustentados con las documentales que integran el presente procedimiento especial sancionador, no se acredita el elemento de género, pues de ninguna manera se advierte que aquellos actos constatados en primer término tengan lugar en el ejercicio político electoral de las actoras, y en segundo término que las conductas tuvieran como finalidad violentar, discriminar, degradar o humillar a las denunciantes por su condición de mujer, la estigmaticen o la desacrediten por su género, ya que, si bien, como se ha analizado en la presente determinación, en actos donde se evalúe la existencia de violencia política en razón de género, opera la reversión de la carga de la prueba para pero para que el elemento de prueba no recaiga únicamente en la víctima, lo cierto es que es indispensable que su manifestación se encuentre enlazada con cualquier otro indicio o conjunto de indicios probatorios que puedan integrar una prueba circunstancial de valor pleno, la cual en el presente caso no acontece. Por esta y otras razones desarrolladas en el proyecto de cuenta, se propone declarar la inexistencia de la violencia política en razón de género denunciado. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrado en funciones. Muchas gracias. Integrantes del Pleno, está a nuestra consideración los proyectos de resolución de cuenta. Si alguien desea hacer el uso de la voz, favor de manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Gracias. Al no haber intervenciones, le solicito por favor al secretario general tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada presidenta e integrantes del Pleno, en términos de lo establecido en el artículo 48, fracción 13ª de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, procedo a tomar la votación en relación con los proyectos de resolución con los que se les acaba de dar cuenta. Magistrada presidenta, maestra Elizabeth Bautista Velasco. A favor de los proyectos. Gracias, magistrada presidenta. Magistrada en funciones, maestra Ledis Ivonne Ramos Méndez. A favor. Gracias, magistrada en funciones. Magistrado en funciones, licenciado Giovanni Javier Herrera Castillo. A favor. Gracias, magistrado en funciones. Magistrada presidenta, me permito informarle que los proyectos de resolución de cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con la clave JDC 22-2024, se resuelve. Primero, se encausa el presente medio de impugnación a juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía en el régimen de los sistemas normativos internos. Segundo, son ineficaces los agravios relacionados con la omisión del presidente municipal de Villa de Sachila, Oaxaca, así como del otrora agente municipal de la comunidad de Vicente Guerrero en los términos de la sentencia. Tercero, se declaran fundados los agravios relacionados con la terminación anticipada del mandato del actor en términos de lo razonado en el fallo. Cuarto, se declara jurídicamente no válida la Asamblea General del 24 de diciembre de 2023, conforme al ordenado en el apartado 1 de los efectos de la sentencia. Quinto, se vincula a la Secretaría de Gobierno, conforme lo dispone el apartado de efectos de la ejecutoria.
En el juicio para la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, en el régimen de los sistemas normativos internos identificado con la clave JDCI 07-2024 se resuelve. Único, se desecha de plano la demanda en términos de lo establecido en la determinación. En el procedimiento especial sancionador identificado con la clave PES 10-2023 se resuelve. Único, es inexistente la violencia política en razón de género denunciada en términos de lo razonado en la sentencia. Al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública y siendo las 13:29, se da por concluida la misma. Les agradezco a todas y todos y que tengan muy buena tarde. Muchas gracias.